¿Listo para descubrir 30 secretos sorprendentes del pasado que cambiarán tu visión de la historia? No te pierdas estos misterios, mitos y leyendas. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada en este fascinante viaje. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha estado fascinada por enigmas que desafían la historia oficial. Estos misterios no solo despiertan nuestra curiosidad, sino que también cuestionan lo que creemos saber sobre civilizaciones pasadas. A lo largo de los siglos, han surgido relatos y evidencias que parecen ir en contra de la narrativa convencional, dejando abiertas preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos ocultan las antiguas civilizaciones? ¿Por qué algunos descubrimientos parecen desafiar las explicaciones tradicionales? La historia oficial muchas veces omite detalles o interpreta los hechos de manera sesgada, lo que alimenta aún más el interés por estos enigmas sin resolver. Exploramos estos enigmas porque representan un desafío directo a lo que se nos ha enseñado en las aulas. Desde construcciones inexplicables hasta artefactos que parecen demasiado avanzados para su época, cada descubrimiento nos invita a cuestionar la historia oficial. La historia oficial a menudo busca simplificar o descartar ciertos hechos, pero los misterios persisten, recordándonos que todavía hay mucho por descubrir. La curiosidad nos impulsa a investigar más allá de los libros y las teorías aceptadas, buscando respuestas en los vestigios del pasado que aún guardan secretos por revelar. Estos enigmas no solo desafían la historia, sino que también nos conectan con las creencias, mitos y leyendas que han pasado de generación en generación. Muchas veces las historias que parecen ser mitos contienen verdades ocultas, y los misterios del mundo antiguo nos invitan a explorar esas conexiones. La historia oficial puede ofrecer una versión, pero los enigmas nos muestran que hay capas más profundas por descubrir, que nos revelan aspectos desconocidos de las civilizaciones que nos precedieron. La búsqueda de respuestas continúa siendo una aventura apasionante que nos invita a cuestionar todo lo que creíamos saber. La leyenda de la Atlántida ha fascinado a muchas culturas a lo largo de los siglos. Se dice que esta civilización avanzada existió en un tiempo remoto, con una tecnología y conocimientos que superaban a los de su época. Según los relatos, la Atlántida fue una isla próspera y poderosa, que alcanzó un nivel de desarrollo impresionante antes de desaparecer misteriosamente en las profundidades del océano en un solo día y noche de destrucción. La historia fue popularizada por Platón, quien describió una nación con una arquitectura majestuosa, una sociedad organizada y un conocimiento espiritual profundo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por localizarla, nunca se ha encontrado evidencia concluyente de su existencia, lo que alimenta aún más su aura de misterio y leyenda. A lo largo de los siglos, muchos exploradores y arqueólogos han buscado pistas que confirmen la existencia de la Atlántida. Desde mapas antiguos hasta teorías modernas, la idea de una civilización perdida en el océano sigue siendo un enigma sin resolver. Algunos creen que la Atlántida fue una realidad que fue destruida por un cataclismo natural, como un terremoto o una erupción volcánica, que sumergió toda la isla en las profundidades marinas. Otros piensan que podría tratarse de una metáfora o un mito que refleja el temor y la admiración de las antiguas civilizaciones por el poder de la naturaleza y lo desconocido. La búsqueda continúa, alimentando la imaginación de quienes sueñan con descubrir sus secretos ocultos bajo las olas. La leyenda de la Atlántida sigue siendo uno de los misterios más grandes del mundo antiguo. Aunque no hay pruebas definitivas, su historia nos invita a imaginar una civilización que alcanzó un nivel de perfección y conocimiento que aún hoy nos sorprende. La idea de una civilización perdida en el océano nos recuerda lo mucho que todavía desconocemos sobre nuestro pasado y lo que podría estar oculto en las profundidades del mar. La Atlántida simboliza la búsqueda eterna del conocimiento y la esperanza de que algún día, quizás, podamos desvelar sus secretos y entender mejor las maravillas y peligros de nuestro mundo antiguo. Las pirámides de Egipto han desconcertado a los arqueólogos durante siglos, generando múltiples teorías sobre cómo fueron construidas con tecnología que parecía casi mágica para su época.
Algunos creen que se usaron rampas gigantes para mover los bloques de piedra, mientras que otros sugieren que existieron métodos más avanzados aún no revelados. La precisión con la que se alinean con los puntos cardinales y la exactitud en su construcción indican un conocimiento astronómico y matemático sorprendente, que aún hoy nos deja asombrados. Pero, ¿cuál era su verdadero propósito? ¿Eran solo tumbas reales o tenían un significado más profundo ligado a la religión y la cosmología egipcia? Otra teoría fascinante sugiere que las pirámides servían como una especie de energía o centros de poder espiritual. Algunos investigadores creen que sus formas y alineaciones estaban diseñadas para canalizar energías cósmicas, que podrían haber sido utilizadas en rituales o para la comunicación con dioses. La precisión en su orientación y la existencia de cámaras internas y pasajes secretos alimentan estas hipótesis, que aún hoy generan debates. La idea de que estas estructuras puedan tener un propósito más allá de lo que aparentan añade un aire de misterio que continúa intrigando a todos. Por último, no podemos olvidar que las pirámides también reflejan el poder y la organización de una civilización capaz de movilizar recursos y mano de obra en una escala monumental. Su construcción requería una planificación meticulosa y un liderazgo fuerte, además de un sistema social altamente estructurado. La magnitud de estas obras revela no solo avances tecnológicos, sino también una visión religiosa y cultural que buscaba inmortalizar a sus faraones y asegurar su legado en el tiempo. Sin duda, las pirámides siguen siendo uno de los mayores enigmas y símbolos del ingenio humano en la antigüedad. Stonehenge ha desconcertado a los arqueólogos durante siglos, generando muchas teorías sobre su función real. Algunos creen que fue un calendario astronómico, alineado con los solsticios y equinoccios, para marcar eventos importantes en el ciclo solar y lunar. Otros piensan que era un lugar sagrado para ceremonias religiosas o rituales de curación, donde las comunidades prehistóricas se reunían para celebrar y honrar a sus dioses. La precisión en la colocación de las piedras y su orientación hacia fenómenos celestiales refuerzan estas ideas, pero aún no hay consenso definitivo. Otra hipótesis sugiere que Stonehenge pudo haber sido un lugar de enterramiento o un monumento funerario, donde se realizaban rituales en honor a los muertos o ancestrales. La presencia de restos humanos en sitios cercanos y las fosas encontradas en el área apoyan esta teoría. Además, su ubicación estratégica en relación con otros sitios prehistóricos indica que tenía un papel importante en la organización social y espiritual de las comunidades de aquella época. Sin embargo, su función exacta sigue siendo un misterio, lo que alimenta la fascinación y las investigaciones constantes. A pesar de las múltiples teorías, lo que sí es claro es que Stonehenge fue un monumento de gran importancia para sus constructores, que invirtieron tiempo y recursos en su creación. La precisión en su construcción y su orientación hacia eventos astronómicos muestran un profundo conocimiento del cielo y una intención ceremonial o ritual. Aunque todavía no conocemos con certeza su propósito, su misterio sigue vivo, invitándonos a seguir explorando y aprendiendo sobre las civilizaciones antiguas y sus creencias. Los mayas fueron una de las civilizaciones más enigmáticas y avanzadas de la historia antigua. Sus descubrimientos en astronomía, matemáticas y arquitectura aún sorprenden a los arqueólogos. Sin embargo, muchos misterios rodean su origen y el significado de sus monumentos, como las pirámides y los códices que aún no han sido completamente descifrados. La precisión con la que alineaban sus construcciones con los movimientos celestiales revela un conocimiento astronómico impresionante, pero todavía hay enigmas sin resolver sobre su calendario y sus rituales religiosos. Este legado nos invita a explorar más a fondo sus secretos y entender mejor su cultura. Uno de los mayores enigmas es el calendario maya, que era tan preciso que podía predecir eclipses y eventos astronómicos con gran exactitud. Sin embargo, aún no se sabe con certeza cómo lograron tal precisión sin las tecnologías modernas. Además, sus códices, que contienen registros de sus conocimientos y rituales, solo han sido parcialmente descifrados, dejando muchas páginas encriptadas y misteriosas.
La desaparición de gran parte de su historia escrita y la complejidad de sus símbolos siguen siendo un reto para los investigadores. La civilización maya, por tanto, continúa siendo un enigma fascinante que invita a seguir investigando. Sus ciudades-estado como Tikal y Palenque muestran una arquitectura impresionante y un conocimiento avanzado en ingeniería. Pero lo que realmente sorprende es cómo lograron construir estructuras tan duraderas en medio de la selva y sin tecnología moderna. Además, los motivos religiosos y astronómicos que adornan sus templos siguen siendo un misterio en cuanto a su significado exacto. La desaparición repentina de su civilización en el siglo X también plantea muchas preguntas. ¿Fue por causas naturales, conflictos internos o una combinación de ambos? La historia de los mayas sigue siendo un rompecabezas lleno de enigmas por resolver. Machu Picchu, la famosa ciudadela inca, fue construida en el siglo XV en un lugar estratégico en las montañas de Perú. Aunque su función exacta sigue siendo un misterio, algunos expertos creen que pudo haber sido un santuario religioso o una residencia real. La precisión en su ingeniería y su ubicación en un entorno aislado sugieren que tenía un propósito especial, quizás relacionado con ceremonias sagradas o la observación astronómica. La ciudad permaneció oculta durante siglos, solo redescubierta en 1911, lo que alimenta muchas teorías sobre su uso original y su importancia en la cultura inca. Otra teoría sugiere que Machu Picchu pudo haber sido un centro de control político y militar, debido a su posición estratégica y su fortaleza natural. Algunos arqueólogos piensan que sirvió como un punto de vigilancia para proteger el imperio inca de posibles invasores o ataques. La estructura de sus muros y caminos revela una planificación avanzada, diseñada para facilitar la comunicación y la defensa en un territorio extenso. Sin embargo, la falta de evidencia concluyente mantiene abiertas muchas hipótesis sobre su propósito original. Algunos investigadores también creen que Machu Picchu pudo haber sido un lugar dedicado a la astronomía, donde los incas realizaban ceremonias relacionadas con los movimientos celestiales. La orientación de sus construcciones y la alineación con ciertos eventos astronómicos refuerzan esta idea. La precisión en sus estructuras muestra un profundo conocimiento del cosmos, lo que indica que su función pudo haber sido mucho más que un simple asentamiento. La verdadera finalidad de esta enigmática ciudad aún despierta debates entre los expertos. Los samuráis eran mucho más que guerreros. Eran la élite de la cultura japonesa feudal, con un código de honor llamado Bushido que guiaba cada aspecto de sus vidas. Desde jóvenes se entrenaban en artes marciales, filosofía y ética, buscando perfección tanto en combate como en carácter. La disciplina y la lealtad eran valores fundamentales, y su presencia en la historia japonesa dejó un legado imborrable que aún hoy fascina a muchos. En cuanto a sus armas, el katana es la más emblemática, una espada curva y afilada que simboliza su alma y destreza. La fabricación de estas armas era un arte en sí misma, con técnicas transmitidas de generación en generación. Además, usaban otras armas como el yumi, arco largo, y el yari, lanza, adaptándose a diferentes estilos de combate y terrenos. Cada arma tenía un significado profundo y era tratada con respeto y ritual. Las leyendas de los samuráis están llenas de historias heroicas y sacrificios. Uno de los más famosos es la historia de los 47 Ronin, que demostraron lealtad absoluta al vengar a su señor caído, incluso a costa de sus vidas. Estas historias reflejan su compromiso con el honor y la justicia, y todavía inspiran valores de valentía y lealtad en la cultura moderna. Los samuráis, en definitiva, fueron mucho más que guerreros. Fueron símbolos de un código de vida que trasciende el tiempo. La Atlántida ha sido un enigma que ha cautivado a historiadores, escritores y aventureros durante siglos. Desde las primeras menciones en los diálogos de Platón, esta civilización perdida se ha convertido en símbolo de un mundo utópico y misterioso, lleno de riquezas y conocimientos ancestrales.
Muchos creen que su historia puede ser una metáfora, pero otros están convencidos de que pudo existir en alguna parte del Océano Atlántico, escondida en las profundidades del tiempo y la Tierra. A lo largo de los siglos, diferentes teorías han propuesto posibles ubicaciones para la Atlántida. Algunas sugieren que pudo estar en las Islas Canarias o en el Mediterráneo, mientras que otras apuntan a lugares más remotos como las Bahamas o incluso en el Atlántico Sur. Cada una de estas teorías intenta explicar las leyendas y las evidencias arqueológicas que, aunque escasas, alimentan la esperanza de descubrir su verdadera ubicación. La historia y la literatura han contribuido a mantener vivo el mito, con relatos que describen una civilización avanzada, con tecnología y conocimientos que superaban a su tiempo. La Atlántida simboliza la perfección perdida, un recordatorio de que quizás, en algún rincón del mundo, aún aguardan secretos que podrían cambiar nuestra visión de la historia antigua y sus misterios sin resolver. La desaparición de los colonos de Roanoke sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia americana. En 1587, un grupo de colonos británicos llegó a la isla de Roanoke, en la costa de lo que hoy es Carolina del Norte, con la esperanza de establecer una colonia duradera. Sin embargo, cuando una expedición regresó en 1590, encontraron la aldea completamente abandonada, sin signos claros de lucha o destrucción. La única pista era la palabra Croatoan, tallada en un poste, lo que ha llevado a innumerables teorías sobre su destino final. Algunos creen que los colonos fueron atacados por tribus nativas, otros piensan que se integraron con comunidades indígenas cercanas, mientras que hay quienes sugieren que huyeron o fueron víctimas de una epidemia. Sin embargo, no se encontró ninguna evidencia concluyente que confirme alguna de estas teorías. La desaparición de los colonos de Roanoke se convirtió en un símbolo de misterio y fracaso, dejando un legado de preguntas sin respuesta que aún hoy fascinan a historiadores y aventureros. A lo largo de los siglos, muchas expediciones y estudios han intentado resolver el enigma, pero la verdad sigue siendo esquiva. La historia de Roanoke nos recuerda cómo algunos misterios del pasado permanecen intactos, desafiando las explicaciones y alimentando la imaginación de quienes buscan entender qué ocurrió exactamente con aquellos colonos perdidos en la historia de América. La leyenda del rey Arturo ha perdurado a lo largo de los siglos, mezclando hechos históricos con mitos medievales. Muchos creen que fue un rey real que gobernó en Britania durante la Edad Media, pero la evidencia concreta es escasa y rodeada de misterio. Lo que sí sabemos es que su historia se ha convertido en símbolo de caballería, justicia y liderazgo. Los relatos más antiguos aparecen en textos como la Historia Regum Britanniae, escritos en el siglo XII, donde se describen sus hazañas, su espada Excalibur y la famosa Mesa Redonda. Sin embargo, muchos detalles parecen más leyenda que realidad, lo que alimenta el enigma sobre su existencia real. A lo largo de los siglos, diferentes lugares en Gran Bretaña han reclamado ser el sitio de su legendario castillo, como Tintagel en Cornualles. La historia también incluye personajes como Merlín, la Dama del Lago y los Caballeros de la Mesa Redonda, todos envueltos en un aura de magia y misterio. Aunque no hay pruebas arqueológicas concluyentes que confirmen su existencia, la leyenda ha inspirado innumerables obras, desde poemas hasta películas, manteniendo vivo el espíritu de un rey que simboliza ideales de valentía y justicia en la cultura occidental. La historia de Arturo, por tanto, oscila entre la realidad y la leyenda, reflejando las aspiraciones y valores de una era en la que la caballería y la nobleza eran ideales supremos. La búsqueda de su verdadera existencia continúa, alimentando debates entre historiadores y aficionados a los misterios medievales. Lo que está claro es que, más allá de su existencia concreta, la figura del rey Arturo sigue siendo un símbolo universal de liderazgo, honor y justicia en la imaginación colectiva. La Gran Muralla China no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un sistema complejo de defensa. Su construcción empezó hace más de 2000 años,
utilizando materiales como tierra apisonada, piedra y ladrillos, adaptados a las diferentes regiones. La muralla se extendía a lo largo de miles de kilómetros, formando una barrera impenetrable que protegía las tierras del norte de invasores y tribus nómadas. Cada sección fue diseñada estratégicamente para controlar rutas comerciales y facilitar la vigilancia constante. Uno de los secretos de su eficacia radica en las torres de vigilancia distribuidas a intervalos regulares. Estas torres servían como puestos de control, puntos de comunicación y refugios en caso de ataque. Desde allí los guardias podían avistar a enemigos a kilómetros de distancia y enviar señales mediante humo o fuego, creando un sistema de comunicación rápido y eficiente que mantenía a toda la frontera en alerta constante. La estructura de la muralla también permitía la movilidad rápida de las tropas y suministros en momentos críticos. La construcción de la muralla fue una hazaña de ingeniería y organización. Miles de trabajadores, incluyendo soldados, campesinos y prisioneros, colaboraron en su edificación bajo condiciones duras. La estructura fue reforzada con almenas y parapetos para proteger a los defensores durante los ataques. Además, en algunos tramos, se añadieron fosos y barreras naturales para dificultar aún más la invasión. La muralla no solo era una barrera física, sino también un símbolo de poder y unidad del Imperio chino, diseñada para disuadir a los invasores y mantener la estabilidad interna. Las técnicas de momificación en Egipto eran un proceso meticuloso y lleno de secretos que solo los sacerdotes conocían en su totalidad. Primero extraían los órganos internos, que eran preservados en vasos canopos, dejando solo el corazón en el cuerpo. Luego, el cuerpo se trataba con sales y resinas especiales para deshidratarlo y prevenir la descomposición, un paso crucial para asegurar la eternidad del difunto. Este método reflejaba la profunda creencia en la vida después de la muerte y en la preservación del cuerpo como un requisito esencial para ella. Pero lo que realmente envuelve estos secretos son las técnicas ocultas y rituales que los sacerdotes guardaban celosamente. Algunos creen que existían fórmulas mágicas y símbolos sagrados que ayudaban a proteger al difunto en su viaje al más allá. Además, se han descubierto momias con inscripciones y amuletos que sugieren que cada proceso podía variar según la clase social o el estatus del individuo, revelando un conocimiento esotérico que aún hoy en día sigue siendo un misterio por completo. El enigma de las técnicas de momificación también radica en los secretos que aún permanecen ocultos bajo las capas de historia. Algunos investigadores sugieren que ciertos ingredientes utilizados en las resinas y ungüentos tenían propiedades místicas o curativas que se han perdido con el tiempo. La precisión y el simbolismo en cada paso reflejaban una ciencia sagrada, un conocimiento transmitido de generación en generación, que todavía nos fascina y desafía a entender en su totalidad. Los vikingos no solo eran temidos por sus incursiones y saqueos, sino que también fueron grandes exploradores que navegaron por mares desconocidos en busca de nuevas tierras. Sus embarcaciones, conocidas como drácars, eran rápidas y resistentes, permitiéndoles atravesar océanos y ríos con sorprendente destreza. Estos guerreros del norte partían en expediciones que los llevaban desde Escandinavia hasta las costas de Europa, Asia y América del Norte, dejando una huella indeleble en la historia. La valentía y la habilidad marítima de los vikingos los convirtieron en una fuerza temida y respetada en su tiempo, además de ser pioneros en exploración y comercio en épocas medievales. Además de sus incursiones, los vikingos establecieron asentamientos en tierras lejanas, como en las costas de Inglaterra, Francia y hasta en Groenlandia. Su capacidad para adaptarse a diferentes entornos y su conocimiento avanzado de la navegación les permitieron expandir su influencia más allá de lo que muchos de sus contemporáneos imaginaban. No solo eran saqueadores, sino también comerciantes y colonizadores que dejaron una profunda marca en las culturas que encontraron en su camino. La historia de los vikingos revela un pueblo complejo, con tradiciones, mitos y una organización social que les permitió dominar los mares y explorar territorios desconocidos.
Sus legendarias incursiones en monasterios y ciudades europeas generaron temor, pero también interés por entender quiénes eran estos guerreros del norte. La historia revela que los vikingos tenían una cultura rica, con mitos, dioses y tradiciones que guiaban su vida diaria y sus expediciones. La valentía, la exploración y la capacidad de saqueo definieron su carácter, pero también su legado como pioneros en la expansión y el intercambio cultural en la Edad Media. A través de sus viajes, los vikingos contribuyeron a conectar diferentes mundos y a dejar un legado que aún hoy fascina a historiadores y aventureros. Los olmecas son considerados la primera gran civilización de Mesoamérica, y su presencia se remonta aproximadamente a 1200 a.C. en lo que hoy es el sureste de México. Aunque no dejaron registros escritos claros, sus monumentos y esculturas nos hablan de una cultura avanzada y enigmática. Sus cabezas colosales, talladas en piedra, muestran un talento artístico impresionante y un conocimiento avanzado de la ingeniería. Estas esculturas, con rasgos faciales distintivos, aún fascinan a los arqueólogos por su precisión y tamaño, y se cree que tenían un significado ceremonial o religioso. La enigmática naturaleza de su escritura y sus rituales aún despiertan muchas preguntas en la historia antigua. Además, los olmecas desarrollaron un sistema de escritura y calendario que, aunque aún no se descifra completamente, muestra su avance en la organización social y religiosa. Sus sitios arqueológicos, como San Lorenzo y La Venta, están llenos de esculturas, altares y petroglifos que reflejan su cosmovisión y mitología. La influencia de los olmecas se extiende a muchas culturas posteriores en la región, quienes adoptaron y adaptaron sus símbolos y estilos artísticos. Sin duda, su legado es uno de los mayores misterios y maravillas de la historia precolombina, dejando un enigma que aún hoy seguimos intentando resolver. Lo que hace aún más enigmática a esta civilización es la falta de registros escritos completos y la dificultad para entender completamente sus rituales y creencias. Sin embargo, la precisión de sus esculturas y la distribución de sus sitios nos permiten imaginar una sociedad altamente organizada y espiritual. Los olmecas, con su arte y arquitectura, dejaron un legado que sigue siendo un misterio fascinante, un enigma que invita a explorar más profundamente los orígenes de las culturas mesoamericanas y su historia antigua. Los templarios, una orden militar y religiosa fundada en el siglo XII, se convirtieron en uno de los grupos más poderosos y enigmáticos de la Edad Media. Su misión inicial era proteger a los peregrinos en Tierra Santa, pero pronto su influencia se extendió a la política, la economía y la cultura de Europa. Lo que realmente fascina a muchos es la cantidad de secretos que rodean a esta orden. Se rumorea que poseían conocimientos ocultos, tesoros perdidos y símbolos místicos que aún hoy generan misterio y especulación. La leyenda de los templarios ha perdurado a través de los siglos, alimentando teorías sobre su supuesta conexión con sociedades secretas y su posible custodio de secretos ancestrales. Uno de los secretos más conocidos es la supuesta existencia de un tesoro oculto, que incluiría reliquias sagradas, oro y objetos místicos. Algunos creen que los templarios descubrieron conocimientos esotéricos durante sus campañas en Tierra Santa, y que estos secretos estaban tan bien protegidos que solo unos pocos elegidos podían acceder a ellos. La leyenda también habla de símbolos ocultos en sus templos y encriptaciones en sus documentos, que contienen pistas sobre estos secretos. La verdadera historia detrás de estos misterios sigue siendo un enigma, alimentando teorías conspirativas y búsquedas arqueológicas que aún no han llegado a buen puerto. Además, algunos investigadores sugieren que los templarios estaban vinculados a conocimientos esotéricos relacionados con la alquimia, la cabala y otros saberes ocultos. Se dice que sus templos y criptas contienen pistas sobre estos conocimientos secretos, que podrían cambiar la historia si llegaran a ser descubiertos. La historia de los templarios sigue siendo un misterio lleno de enigmas, en parte por la destrucción de muchos de sus archivos y en parte por la naturaleza misma de sus secretos, que parecen estar diseñados para mantenerse ocultos a lo largo del tiempo.
La leyenda de El Dorado comenzó en los tiempos en que los exploradores europeos llegaban a Sudamérica en busca de riquezas y nuevas tierras. Se decía que en las tierras del interior, un cacique cubierto de polvo de oro se bañaba en un lago sagrado, cubriéndose con polvo dorado y ofreciendo tributos a sus dioses. La promesa de una ciudad llena de oro y tesoros invaluables atrajo a muchos conquistadores, que se adentraron en la selva en busca de esa mítica urbe. La historia se convirtió en un símbolo de la codicia y la esperanza de fortuna fácil, alimentando expediciones que duraron décadas, sin encontrar nunca la ciudad de oro, solo selva y misterio. A lo largo de los siglos, muchas expediciones partieron con mapas y sueños de encontrar El Dorado, pero la mayoría se perdía en la espesura o enfrentaba peligros desconocidos. La leyenda se transformó en una búsqueda casi mítica, donde cada explorador creía estar cerca de descubrir la ciudad perdida. Sin embargo, la realidad era que ninguna expedición logró confirmar la existencia de esa ciudad de oro. La historia de El Dorado se convirtió en un símbolo de la ambición humana y la fascinación por lo desconocido, alimentando relatos y leyendas que aún perduran en la cultura popular. Incluso hoy en día, la búsqueda de El Dorado sigue siendo un misterio sin resolver. Muchas teorías sugieren que la ciudad pudo haber sido un mito creado por las culturas indígenas, o quizás un lugar real que se perdió en el tiempo. Lo que sí es cierto es que la leyenda refleja la profunda fascinación que el ser humano tiene por lo desconocido y su deseo de encontrar riquezas y poder en lugares ocultos. La historia de El Dorado continúa siendo un símbolo de aventura, misterio y la eterna búsqueda de lo inalcanzable. La peste negra, también conocida como la peste bubónica, arrasó Europa en el siglo XIV, causando la muerte de millones de personas en solo unos años. Su impacto fue devastador, alterando profundamente la estructura social, económica y religiosa de la época. La enfermedad se propagó rápidamente a través de las rutas comerciales, afectando incluso a las comunidades más remotas. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de la población, que no entendía cómo una plaga podía extenderse con tanta rapidez y mortalidad. Los registros históricos muestran escenas de ciudades desiertas y campesinos huyendo en busca de refugio, mientras las autoridades intentaban contener la propagación sin éxito. Sin embargo, aún hoy en día, muchos misterios rodean a esta pandemia medieval. ¿Por qué fue tan mortal? ¿Cómo se propagó exactamente? Algunos estudios sugieren que la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de ratas, fue la principal responsable, pero otros investigadores creen en teorías más complejas o en la posible participación de otros patógenos. La peste negra dejó una huella indeleble en la historia, marcando un antes y un después en la percepción de las enfermedades y la vulnerabilidad humana ante ellas. El impacto social fue profundo. Muchas comunidades desaparecieron y la economía colapsó en varias regiones. La pérdida masiva de vidas provocó una escasez de mano de obra, lo que llevó a cambios en las relaciones laborales y en la estructura social. La Iglesia, que en ese entonces era una autoridad suprema, también sufrió un golpe, ya que muchos cuestionaban su capacidad para proteger y explicar la calamidad. La gente empezó a buscar respuestas en lo sobrenatural o en teorías conspirativas, lo que alimentó el miedo y la superstición. A pesar de los avances en la medicina, la peste negra sigue siendo un enigma en muchos aspectos. ¿Por qué algunos lugares fueron más afectados que otros? ¿Hubo casos de resistencia o inmunidad natural? La historia de esta pandemia medieval continúa siendo objeto de estudio, y su misterio aún despierta curiosidad en historiadores y científicos por igual. La peste negra no solo cambió el curso de la historia, sino que también dejó un legado de interrogantes sin resolver que aún hoy nos fascinan. Se dice que El Cairo, conocida como la Ciudad de las Mil Puertas, tiene una historia que se remonta a más de 1000 años, llena de mitos y leyendas que aún perduran en su alma. Sus calles antiguas y bazares vibrantes
esconden secretos de civilizaciones pasadas, donde cada rincón parece susurrar historias de faraones, magos y viajeros que dejaron su huella en la historia. La leyenda cuenta que en sus profundidades yace un tesoro oculto, protegido por guardianes invisibles que solo los elegidos pueden encontrar. La ciudad, construida sobre antiguos templos y ruinas, es un mosaico de mitos que mezclan realidad y ficción, creando un aura misteriosa que fascina a quienes la visitan. Uno de los mitos más famosos es el de la Gran Pirámide, que se dice que no solo fue una tumba, sino también un portal hacia otros mundos. Se cuenta que en las noches, algunos viajeros afirman escuchar voces y ver luces misteriosas que emergen de sus entrañas, como si la pirámide guardara secretos ancestrales. La leyenda también habla de un libro sagrado escondido en sus cámaras secretas, que contiene conocimientos prohibidos y poderes ocultos. La historia de El Cairo está entrelazada con estos relatos, haciendo que la ciudad sea un lugar donde lo histórico y lo místico se funden en un solo relato, alimentando la fascinación de quienes buscan entender sus misterios. Otra leyenda popular habla de la existencia de un espejo mágico en las calles de El Cairo, que refleja no solo la apariencia exterior, sino también el alma de quien lo mira. Se dice que aquellos que se enfrentan a su reflejo pueden descubrir verdades ocultas sobre su destino o incluso recibir visiones del pasado y el futuro. La ciudad, con su mezcla de historia antigua y cultura vibrante, es vista por muchos como un lugar donde lo espiritual y lo terrenal se entrelazan, creando un aura de misterio que invita a explorar más allá de lo visible. Así, El Cairo no solo es una ciudad, sino un portal a los mitos que aún viven en sus calles y en la memoria de su gente. Los gladiadores romanos no solo eran combatientes entrenados para luchar en la arena, sino que también se convirtieron en símbolos de la cultura popular de la antigua Roma. Su historia está llena de mitos y realidades, donde algunos eran esclavos, prisioneros o voluntarios que buscaban fama y fortuna. La arena era su escenario, y cada combate podía decidir su destino, ya fuera la muerte o la gloria. La fascinación por estos luchadores trascendió su tiempo, dejando un legado que aún hoy inspira películas, libros y debates sobre el honor, la violencia y la sociedad romana. Pero los gladiadores también tenían una dimensión cultural y social. Algunos eran considerados héroes populares, admirados por su valentía y destreza. Los eventos en los anfiteatros no solo servían para entretener, sino también para reforzar la autoridad del emperador y la cultura de poder. La vida de un gladiador podía ser breve, pero su leyenda perduraba en los relatos y en las monedas que circulaban por todo el imperio. La arena se convirtió en un símbolo de la dualidad entre la brutalidad y la admiración que caracterizaba a la antigua Roma. Además, la cultura popular romana convirtió a los gladiadores en figuras casi míticas, con historias que mezclaban realidad y leyenda. Algunos lograron escapar de la esclavitud y alcanzar la fama, mientras que otros cayeron en el olvido tras su última pelea. La vida de estos luchadores refleja la complejidad de una sociedad que valoraba tanto la violencia como el espectáculo, dejando un legado que todavía nos invita a reflexionar sobre los límites del honor y la brutalidad en la historia antigua. La historia de la Torre de Babel proviene de un relato bíblico que busca explicar la diversidad de lenguas en el mundo. Según la tradición, en un tiempo los humanos compartían un solo idioma y decidieron construir una torre que alcanzara el cielo, con la esperanza de hacerse famosos y llegar a Dios. Sin embargo, Dios no vio con buenos ojos su arrogancia y decidió intervenir para detener su avance. Para ello confundió sus lenguas, de modo que ya no pudieran entenderse entre sí, lo que provocó que la construcción se detuviera y que las personas se dispersaran por toda la tierra. Esta historia simboliza la soberbia humana y la diversidad cultural, además de explicar el origen de los diferentes idiomas y naciones. La Torre de Babel, por tanto, representa tanto un acto de desafío divino como un recordatorio de los límites humanos y la necesidad de humildad ante lo desconocido. A lo largo de los siglos, esta leyenda ha inspirado numerosas interpretaciones y obras de arte,
consolidándose como un símbolo universal de la ambición desmedida y sus consecuencias. La leyenda también refleja cómo las diferentes culturas interpretan la soberbia y la arrogancia humanas. En muchas versiones, la torre simboliza la ambición desmedida que puede llevar a la destrucción o a la pérdida de la humildad. La historia nos invita a reflexionar sobre los límites del poder humano y la importancia de respetar las fuerzas superiores, en este caso, la voluntad divina. Además, la dispersión de las personas, tras la confusión de lenguas, explica la variedad de culturas y tradiciones que existen en el mundo, cada una con su propia historia y forma de entender el universo. La Torre de Babel, por tanto, no solo es un relato de origen, sino también una metáfora de la diversidad y la complejidad de la humanidad. A través de los siglos, esta historia ha sido reinterpretada en diferentes contextos, pero su mensaje central sigue vigente. La arrogancia puede conducir a la división y a la pérdida de unidad entre las personas. La antigua Persia, conocida como el Imperio Persa, fue una de las civilizaciones más influyentes de la historia, destacando por su sofisticada cultura, avances en la administración y un impresionante legado artístico. Sus reyes como Ciro el Grande y Darío I no solo expandieron sus territorios mediante conquistas militares, sino que también promovieron una cultura rica en tradiciones, religión y arquitectura. La influencia persa se extendió desde Asia Central hasta Egipto, dejando huellas imborrables en la historia mundial. Sin embargo, aún hoy en día, muchos de sus secretos y enigmas permanecen sin resolver, alimentando teorías y misterios que fascinan a historiadores y arqueólogos. Uno de los aspectos más enigmáticos de Persia es su avanzado sistema de administración y sus monumentos, como la ciudad de Persépolis, que refleja un alto nivel de ingeniería y simbolismo religioso. La precisión en la construcción y los detalles en sus relieves muestran un conocimiento profundo de la cultura y las creencias persas. Además, su religión, el zoroastrismo, con sus rituales y símbolos, aún despierta curiosidad, pues sus secretos y su influencia en otras religiones siguen siendo objeto de estudio. La riqueza cultural y las conquistas militares también dejaron un legado de mitos y leyendas que aún hoy alimentan el misterio en torno a esta civilización. Pero quizás lo más fascinante de Persia son sus enigmas, como los misteriosos textos cuneiformes y las inscripciones que aún no han sido completamente descifradas. Algunos expertos creen que contienen conocimientos ocultos o profecías antiguas, lo que añade un aire de misterio a su historia. La búsqueda de estas respuestas ha llevado a muchas expediciones arqueológicas, pero todavía hay secretos que parecen estar guardados en las profundidades de sus ruinas. La cultura persa, con su riqueza y complejidad, continúa siendo un campo abierto para la exploración y la fascinación, revelando solo fragmentos de un pasado lleno de enigmas y maravillas. Los incas, una civilización que floreció en la región andina, lograron construir un vasto imperio que abarcaba desde Colombia hasta Chile. Su organización social y administrativa era sorprendente, con una economía basada en la agricultura y un sistema de caminos que conectaba todo el territorio. Sin embargo, aún hoy en día, muchos misterios rodean su historia, como la precisión de sus conocimientos astronómicos y la ingeniería de sus monumentos, que parecen desafiar las capacidades de la época. Uno de los mayores enigmas de los incas es su método para transportar piedras enormes sin la tecnología moderna. La precisión con la que encajaban los bloques en sus construcciones, como en Machu Picchu, sigue siendo un misterio para los arqueólogos. Además, su sistema de quipus, cuerdas con nudos, aún no se comprende completamente, dejando abierta la posibilidad de que guardaran secretos que aún no hemos descifrado. El misterio también se extiende a su religión y cosmología. Los incas tenían un profundo conocimiento de los movimientos celestiales, y sus ceremonias estaban alineadas con eventos astronómicos precisos. La forma en que lograron estos conocimientos, sin la ayuda de instrumentos modernos, sigue siendo un enigma que fascina a los investigadores, quienes creen que podrían haber utilizado técnicas y conocimientos perdidos en el tiempo.
A pesar de su impresionante legado, muchas de sus ciudades y templos fueron destruidos o abandonados tras la conquista española. Lo que quedó, sin embargo, sigue siendo un testimonio de su avanzada cultura y sus secretos aún por descubrir. La historia de los incas continúa siendo una fuente inagotable de misterios y maravillas que invitan a explorar más allá de lo evidente. La leyenda de la ciudad de Atlantis ha fascinado a la humanidad durante siglos, desde las antiguas civilizaciones hasta las interpretaciones modernas. Platón fue uno de los primeros en mencionar esta civilización perdida, describiéndola como una isla avanzada que desapareció en un solo día y noche debido a un cataclismo. Para muchos, Atlantis simboliza la búsqueda de un paraíso perdido, un ejemplo de civilización perfecta que se desvaneció por su propia arrogancia. Sin embargo, las interpretaciones varían. Algunos creen que fue una historia alegórica, otros piensan que pudo haber existido en realidad en algún lugar del Atlántico o incluso en el Mediterráneo. La teoría moderna más popular sugiere que Atlantis pudo ser una civilización avanzada que sufrió un desastre natural, como una erupción volcánica o un terremoto, que la sumergió en el océano. La búsqueda de evidencias arqueológicas continúa, con exploradores que escudriñan las profundidades marinas en busca de restos que confirmen su existencia. La leyenda también ha sido alimentada por descubrimientos de estructuras submarinas y anomalías en el fondo del mar, que algunos interpretan como posibles vestigios de esa civilización perdida. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, Atlantis sigue siendo un símbolo de misterio y de la eterna búsqueda de nuestro pasado oculto bajo las aguas. A lo largo del tiempo, diferentes teorías han surgido sobre la ubicación de Atlantis. Algunos sugieren que estuvo en el Atlántico, frente a las costas de África y Europa, mientras que otros creen que pudo estar en el Mediterráneo, en lugares como la isla de Santorini, que sufrió una gran erupción volcánica en la antigüedad. También hay quienes proponen que Atlantis fue una civilización en el Caribe o incluso en el Océano Índico, basándose en interpretaciones de textos antiguos y en hallazgos arqueológicos. La idea de una civilización tan avanzada, con tecnología y conocimientos que superaban a su tiempo, alimenta estas hipótesis. La búsqueda de la ciudad perdida ha llevado a exploraciones submarinas en lugares remotos, donde se han descubierto estructuras y formaciones rocosas que algunos consideran vestigios de Atlantis. Sin embargo, la comunidad científica mantiene una postura escéptica, argumentando que muchas de estas evidencias pueden tener explicaciones naturales o ser simplemente formaciones geológicas. La leyenda continúa siendo un enigma, un símbolo de la fascinación humana por lo desconocido y la esperanza de encontrar respuestas en las profundidades del océano. Las momias precolombinas en América Central revelan mucho más que restos humanos. Son testimonios vivos de rituales ancestrales. Los pueblos originarios dedicaban tiempo y respeto a preparar estos cuerpos, creyendo que su conservación facilitaba la comunicación con los dioses y los ancestros. La técnica de momificación variaba según la cultura, pero en general incluía la eliminación de órganos internos y el secado cuidadoso del cuerpo con materiales naturales. Estos rituales estaban cargados de simbolismo, reflejando creencias profundas sobre la vida, la muerte y el más allá. La conservación no solo era un acto de respeto, sino también un medio para mantener la identidad cultural a través de los siglos. El proceso de momificación en estas culturas también incluía ceremonias específicas, donde se invocaba a los dioses para asegurar la protección del espíritu del difunto en su viaje al más allá. Los cuerpos eran envueltos en textiles finos, decorados con símbolos religiosos y colocados en tumbas elaboradas, muchas veces en cámaras subterráneas o pirámides. La conservación se lograba mediante el uso de resinas naturales y otros compuestos que evitaban la descomposición, un conocimiento que se transmitía de generación en generación. Estas prácticas reflejaban una visión del mundo en la que la muerte no era el final, sino un paso hacia otra existencia. Las momias precolombinas no solo son valiosos vestigios arqueológicos, sino también portadoras de historias y conocimientos sobre las civilizaciones que las crearon. La forma en que las conservaban
y los rituales asociados nos muestran una profunda conexión con su cosmovisión y su respeto por la vida y la muerte. A través de estos restos podemos entender mejor sus creencias, su organización social y sus tradiciones espirituales. La conservación de estas momias sigue siendo un misterio en muchos aspectos, pero su estudio continúa revelando secretos que enriquecen nuestro entendimiento del pasado en América Central. Los monjes cátaros surgieron en la Edad Media como un movimiento religioso que desafió las doctrinas oficiales de la Iglesia Católica. Su creencia en la pureza espiritual y su rechazo a la corrupción eclesiástica los convirtió en blancos de persecución. Estos monjes practicaban un cristianismo distinto, centrado en la simplicidad y en secretos que solo ellos conocían, lo que alimentaba las leyendas y el misterio que los rodea hasta hoy. La Iglesia, temerosa de su influencia y doctrinas, inició una persecución brutal contra los cátaros, conocida como la Cruzada contra los albigenses. Muchos monjes fueron capturados, torturados o exterminados, pero sus secretos y escritos clandestinos lograron sobrevivir en lugares ocultos. La resistencia de estos monjes dejó un legado de misterio y resistencia espiritual que aún fascina a los historiadores. Se dice que los cátaros poseían conocimientos esotéricos y textos secretos que revelaban verdades ocultas sobre la vida, la muerte y lo divino. Estos secretos, protegidos por los monjes, buscaban mantener vivo un cristianismo puro y alternativo, en contra de la corrupción de la Iglesia oficial. La historia de los cátaros sigue siendo un enigma, envuelta en leyendas y misterios que todavía despiertan la curiosidad de muchos. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, es una zona en el Océano Atlántico donde numerosas embarcaciones y aviones han desaparecido misteriosamente a lo largo de los años. Estas desapariciones han alimentado teorías que van desde fenómenos naturales hasta explicaciones más paranormales, creando un aura de misterio que aún desconcierta a los expertos. La leyenda comenzó en el siglo XX, cuando varios incidentes inexplicables llamaron la atención de los medios y del público, generando un aura de enigma que persiste hasta hoy. Una de las teorías más populares sugiere que las desapariciones podrían estar relacionadas con anomalías magnéticas en la zona, que afectan los instrumentos de navegación y los sistemas de comunicación. Otros creen que fenómenos atmosféricos extremos, como tormentas repentinas o corrientes peligrosas, podrían ser responsables. Sin embargo, algunos investigadores consideran que hay causas más misteriosas, como la presencia de energías desconocidas o incluso actividad extraterrestre, lo que ha alimentado aún más la leyenda del Triángulo de las Bermudas. A pesar de las muchas teorías, la verdad detrás de estas desapariciones sigue siendo un enigma sin resolver. La combinación de fenómenos naturales, errores humanos y quizás algo más allá de nuestra comprensión mantiene vivo el misterio del Triángulo de las Bermudas, atrayendo a exploradores, investigadores y curiosos que desean desentrañar sus secretos ocultos en las profundidades del océano. Las civilizaciones de Mesopotamia, conocidas como la cuna de la humanidad, nos dejaron un legado impresionante en forma de escritura y leyes. Los sumerios, pioneros en la creación de la escritura cuneiforme, grabaron en tablillas de arcilla sus historias, leyes y transacciones, revelando un mundo lleno de enigmas y conocimientos avanzados para su época. Pero, ¿cómo lograron desarrollar un sistema tan complejo sin la tecnología moderna? La respuesta aún fascina a los arqueólogos y expertos en misterios antiguos. Además, las leyes de Mesopotamia, como el famoso Código de Hammurabi, representan uno de los primeros ejemplos de un sistema legal codificado. Estas leyes, talladas en piedra, cubrían desde delitos hasta derechos civiles y reflejaban una sociedad organizada con un fuerte sentido de justicia. Sin embargo, muchos de los enigmas que rodean estas leyes aún generan debate. ¿Cómo lograron mantener el orden en una civilización tan antigua sin la tecnología ni los recursos que tenemos hoy en día? La respuesta puede estar en su avanzada estructura social y en su profundo conocimiento de la naturaleza humana.
Pero no todo en Mesopotamia es solo historia y leyes. Los arqueólogos siguen descubriendo en sus ruinas misterios que desafían nuestra comprensión, como textos que parecen contener conocimientos astronómicos avanzados o relatos que podrían ser las primeras formas de literatura épica. Estos secretos nos muestran que, a pesar de su antigüedad, estas civilizaciones tenían un nivel de conocimiento y una cultura que todavía nos sorprenden y nos invitan a explorar más profundamente sus enigmas y logros. La Gran Pirámide de Giza, una de las maravillas del mundo antiguo, fue construida hace más de 4.500 años con una precisión asombrosa. Los egipcios lograron levantar una estructura que todavía desafía las leyes de la ingeniería moderna, utilizando millones de bloques de piedra cuidadosamente cortados y colocados. La alineación de la pirámide con los puntos cardinales es casi perfecta, lo que sugiere un conocimiento avanzado de astronomía y geometría. Se cree que su orientación está relacionada con las estrellas y los eventos celestiales que tenían un significado religioso y simbólico para los antiguos egipcios. Además, las alineaciones astronómicas de la pirámide no son casualidad. La orientación de sus lados coincide con las estrellas de la constelación de Orión, que para los egipcios representaba a Osiris, dios de la resurrección. Durante el solsticio de invierno, el sol se alinea con la entrada de la pirámide, creando un efecto de luz que ilumina su interior en un momento preciso del año. Este diseño demuestra un profundo conocimiento del movimiento de los cuerpos celestes y su importancia en la religión y cultura egipcia. Los egipcios también alinearon otras estructuras y templos con eventos astronómicos, creando un complejo sistema de observación celestial. La precisión en estas alineaciones refleja un conocimiento que, en su tiempo, era extraordinario y que todavía hoy sigue siendo objeto de estudio y admiración. La Gran Pirámide no solo fue un monumento funerario, sino también un calendario gigante y un símbolo de su conexión con el cosmos, que buscaba asegurar la eternidad tanto en la tierra como en el cielo. Desde tiempos antiguos, los dragones han sido símbolos poderosos en diversas culturas, representando tanto fuerza como sabiduría. En la mitología china, estos seres alados son guardianes de la buena fortuna y la protección, vinculados con el agua y la naturaleza. Su figura aparece en templos y pinturas, reflejando su importancia en la cosmovisión oriental. En Europa, los dragones suelen ser criaturas temibles que encarnan el caos y el mal, enfrentándose a héroes en leyendas medievales. Suelen ser representados con cuerpos enormes, alas membranosas y fuego en la boca, simbolizando obstáculos que deben ser vencidos para alcanzar la gloria o la sabiduría. Estas historias reflejan valores y miedos de la época. En muchas culturas mesoamericanas, los dragones o serpientes emplumadas, como Quetzalcóatl, representan la dualidad entre el cielo y la tierra, la creación y la destrucción. Estos seres míticos son considerados dioses que traen conocimiento y poder, fusionando elementos de animales terrestres y celestiales en su simbolismo. La leyenda de los dragones también se extendió a las culturas nórdicas, donde se les veía como guardianes de tesoros y secretos ancestrales. Los dragones, como Fafnir, simbolizan la codicia y la transformación, y sus historias enseñan lecciones sobre la valentía y la avaricia, reflejando las creencias y valores de los vikingos. Los antiguos griegos no solo fueron pioneros en la filosofía, sino que también crearon mitos que explicaban el origen del mundo y los fenómenos naturales. Desde Zeus y los dioses olímpicos hasta las historias de héroes como Hércules, estos relatos reflejaban sus valores y temores, transmitiendo enseñanzas que aún perduran en nuestra cultura moderna. Pero los griegos también hicieron descubrimientos que marcaron un antes y un después en la historia. Matemáticos como Pitágoras y Euclides sentaron las bases de la geometría, mientras que Hipócrates revolucionó la medicina con sus teorías y prácticas. Sus avances no solo fueron teóricos, sino que también tenían aplicaciones prácticas en su vida cotidiana y en la organización social.
La filosofía griega, en particular, buscaba entender los grandes misterios del universo y el lugar del ser humano en él. Pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles cuestionaron las creencias tradicionales y propusieron ideas que todavía influyen en nuestro pensamiento. Sus diálogos y escritos buscaban la verdad a través del razonamiento y el debate, dejando un legado que trasciende siglos. Los faraones egipcios eran mucho más que simples gobernantes. Eran considerados dioses en la tierra, responsables de mantener el orden cósmico y la armonía del universo. Su poder absoluto se reflejaba en monumentos grandiosos y en la complejidad de su religión, que los vinculaba directamente con los dioses y el más allá. La autoridad de un faraón se consolidaba desde su coronación, donde ceremonias sagradas y rituales ancestrales reafirmaban su divinidad ante el pueblo. La creencia en la vida después de la muerte impulsó la construcción de tumbas monumentales, diseñadas para asegurar su existencia eterna y facilitar su tránsito en el más allá. La historia de estos gobernantes está llena de misterios, desde las intrigas en la corte hasta las enigmáticas inscripciones en sus templos y tumbas, que aún hoy revelan secretos sobre su cultura y religión. La fascinación por sus rituales funerarios y la búsqueda de la inmortalidad ha alimentado leyendas que perduran hasta nuestros días, manteniendo vivo el enigma de su poder y espiritualidad. Las tumbas de los faraones, especialmente las pirámides, son auténticos símbolos de su poder y su deseo de inmortalidad. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, fue diseñada para albergar el cuerpo del faraón Khufu y garantizar su ascenso al más allá. Dentro de estos monumentos se encontraban cámaras funerarias llenas de tesoros, objetos rituales y textos sagrados que ayudaban al faraón en su viaje espiritual. Los sacerdotes realizaban ceremonias complejas, creyendo que estas ofrendas y rituales aseguraban la protección del alma y su unión con los dioses. Sin embargo, muchos misterios rodean estos secretos funerarios, como las cámaras ocultas y los símbolos enigmáticos que aún no han sido completamente descifrados. La precisión en su construcción y los rituales asociados reflejan una cultura que valoraba profundamente la vida después de la muerte, dejando un legado de misterio y espiritualidad que fascina a arqueólogos y historiadores. El misterio de las momificaciones también forma parte de su legado funerario. Los egipcios desarrollaron técnicas avanzadas para preservar los cuerpos, creyendo que el alma necesitaba un cuerpo intacto para continuar en el más allá. Los sacerdotes realizaban rituales precisos, extraían órganos y envolvían los cuerpos en vendas de lino impregnadas con resinas especiales. Los secretos de estos procesos se mantenían en estricta confidencialidad, y muchas de sus técnicas se perdieron con el tiempo. La momificación refleja no solo su conocimiento médico, sino también su profunda espiritualidad y la importancia que daban a la vida después de la muerte. La búsqueda de la eternidad llevó a la creación de un complejo sistema de creencias, con rituales y monumentos que aún hoy nos dejan con preguntas sin responder sobre su cultura y su visión del más allá. La leyenda de los tesoros de los templarios ha perdurado a lo largo de los siglos, alimentando la imaginación de muchos. Se dice que estos caballeros, en su apogeo, acumulaban riquezas inimaginables, desde oro y joyas hasta objetos sagrados de gran valor. Pero más allá de sus logros militares, su verdadera fortuna permaneció oculta, envuelta en misterios y conspiraciones. Algunos creen que escondieron sus tesoros en lugares secretos, protegidos por enigmas y trampas, esperando ser descubiertos en tiempos de crisis. La historia también sugiere que estos tesoros estaban relacionados con secretos religiosos y conocimientos prohibidos, que podrían cambiar la historia si salieran a la luz. La posible existencia de mapas y documentos secretos ha alimentado teorías de conspiración, haciendo que muchos busquen pistas en antiguos manuscritos y ruinas olvidadas. La leyenda continúa viva, y cada hallazgo o pista aviva la esperanza de desenterrar esas riquezas perdidas, que podrían ser mucho más que simples objetos de valor material, sino símbolos de poder y conocimiento prohibido.
Muchos creen que los templarios tenían acceso a secretos que iban más allá de las riquezas materiales. Algunos piensan que poseían conocimientos esotéricos, vinculados a antiguas tradiciones y misterios religiosos, que podrían alterar la comprensión del mundo. La conspiración sugiere que estas informaciones estaban tan peligrosas que fueron ocultadas para proteger a la humanidad de su poder. La idea de que los templarios guardaban en secreto estos secretos ha inspirado leyendas de sociedades secretas y sociedades ocultas que aún operan en las sombras. La búsqueda de estos secretos ha llevado a aventureros y arqueólogos a explorar ruinas, criptas y documentos antiguos, en una carrera constante por desvelar la verdad oculta tras las leyendas. La historia de los templarios, envuelta en misterio y conspiración, sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la antigüedad. Las antiguas civilizaciones de la India, como la del Valle del Indo, aún enigma a los arqueólogos por su avanzado urbanismo y misteriosos símbolos. Sus templos y escrituras, como la escritura del Indo, permanecen sin descifrar, dejando muchas preguntas sin respuesta sobre su cultura y creencias religiosas. La religión en la India antigua era profundamente espiritual, con el hinduismo en sus formas más primitivas y el surgimiento de prácticas místicas. Los rituales, los templos y las esculturas reflejan una cosmovisión compleja, llena de enigmas sobre sus dioses y su relación con el cosmos, que aún fascinan a los estudiosos. Uno de los mayores enigmas es la existencia de textos sagrados como los Vedas, que contienen conocimientos ancestrales y rituales secretos. La transmisión oral y la dificultad para entender su significado original mantienen vivo el misterio sobre sus verdaderos secretos y la sabiduría que esconden. Además, las leyendas de ciudades perdidas y tesoros ocultos en la India antigua alimentan las historias de misterios sin resolver. Desde las montañas del Himalaya hasta las selvas del sur, muchos creen que aún hay secretos que esperan ser descubiertos, conectando su cultura con un pasado lleno de enigmas. Los guerreros aztecas, conocidos como los Cuauhcelotli, eran la élite militar de su civilización. Desde jóvenes eran entrenados en el arte de la guerra, aprendiendo a manejar armas como el macuahuitl y el atlatl. La preparación física y espiritual era fundamental, ya que sus batallas no solo eran combates, sino también rituales que honraban a sus dioses. La disciplina y el valor eran valores esenciales en su cultura, y cada guerrero buscaba demostrar su valentía en cada enfrentamiento, buscando la gloria eterna en el cosmos azteca. Las batallas aztecas eran feroces y estratégicas, con un enfoque en la captura de prisioneros para ofrecer en sacrificios. Los guerreros utilizaban tácticas como el ataque en formación y el uso de armas de madera y piedra, adaptadas a su tiempo. La guerra no solo era una forma de expandir su imperio, sino también un acto sagrado. Los guerreros más valientes eran honrados con ceremonias especiales, y sus logros se celebraban en festivales donde se exaltaba su coraje y sacrificio, fortaleciendo la cohesión de su sociedad. Los rituales y ceremonias eran parte integral de la vida de los guerreros aztecas. Antes de cada batalla, realizaban ceremonias en honor a Huitzilopochtli, su dios de la guerra, pidiendo protección y victoria. Después de las batallas, los guerreros participaban en rituales de agradecimiento y sacrificios, creyendo que esto aseguraba su favor en futuras guerras. La valentía en combate y la devoción religiosa estaban entrelazadas, haciendo que cada enfrentamiento fuera una expresión de su fe y su cultura guerrera, que aún hoy fascina por su intensidad y simbolismo. La ciudad de Petra, ubicada en Jordania, es uno de los secretos mejor guardados de la antigüedad. Tallada en la roca roja por los nabateos hace más de 2000 años, su arquitectura sorprende por la precisión y el misterio que la envuelve. Lo que más fascina es su fachada principal, conocida como el Tesoro, que emerge abruptamente de entre las montañas, como si fuera un castillo de cuento. La precisión en la escultura y la monumentalidad de sus estructuras reflejan un avanzado conocimiento técnico y artístico, aún hoy enigma para los arqueólogos.
Lo que hace a Petra aún más misteriosa es su función original. ¿Fue solo una ciudad comercial o también un centro religioso? Sus templos, tumbas y canales de agua muestran una sofisticación que sorprende a los expertos. La forma en que los nabateos lograron adaptar su arquitectura a un entorno tan árido, creando sistemas de almacenamiento y distribución de agua, revela un conocimiento avanzado de ingeniería. Todo esto, envuelto en un aura de secreto, hace que Petra sea un enigma que invita a la exploración y la imaginación. A lo largo de los siglos, Petra fue olvidada por el mundo exterior, y solo en el siglo XIX fue redescubierta por exploradores occidentales. Desde entonces, su leyenda ha crecido, alimentada por historias de tesoros escondidos y civilizaciones perdidas. La ciudad sigue siendo un símbolo de ingenio y misterio, un testimonio de una cultura que dominó la región y dejó tras de sí un legado enigmático que aún hoy nos fascina y desafía a entender todos sus secretos. Las civilizaciones precolombinas, como los mayas, aztecas e incas, aún guardan secretos que desafían a los arqueólogos. Muchas de sus construcciones, como las pirámides y templos, están llenas de símbolos y conocimientos que no logramos comprender completamente. ¿Qué significaban realmente sus jeroglíficos y rituales? La falta de registros escritos completos y las destrucciones a lo largo del tiempo dejan en misterio aspectos fundamentales de su cultura y cosmovisión. Uno de los mayores enigmas es el propósito de sus calendarios y sistemas astronómicos. Los mayas, por ejemplo, tenían conocimientos avanzados que les permitían predecir eclipses y movimientos planetarios con precisión sorprendente. Sin embargo, aún no se sabe exactamente cómo lograron estos avances ni qué significado tenían para ellos en su vida cotidiana y religión. La precisión y complejidad de estos sistemas siguen siendo un misterio sin resolver. Además, las civilizaciones precolombinas dejaron en sus monumentos y códices símbolos que todavía no han sido descifrados por completo. Cada símbolo parece tener múltiples significados y conexiones con su mitología, pero la falta de registros completos y la destrucción de muchos códices por los conquistadores dificultan entender su verdadera historia. Estos enigmas nos invitan a seguir investigando y soñando con descubrir la verdad oculta en sus escritos y artefactos. Los monolitos de Baalbek son enormes bloques de piedra que desafían la lógica de la ingeniería antigua. Algunos pesan varias toneladas y su colocación en el sitio sigue siendo un misterio. La precisión con la que fueron tallados y transportados sugiere que tenían un propósito mucho más allá de la simple construcción, quizás relacionados con conocimientos astronómicos avanzados. La alineación de estos monolitos con ciertos eventos celestiales indica que podrían haber funcionado como instrumentos para observar los movimientos de los astros y marcar ciclos importantes en el calendario lunar o solar. Lo que hace aún más fascinante a estos monolitos es su posible función astronómica. Algunos expertos creen que estaban alineados con puntos específicos en el cielo, como el Sol en los solsticios o las estrellas en ciertos momentos del año. Esta orientación podría haber permitido a las civilizaciones antiguas calcular estaciones, predecir eventos astronómicos o incluso realizar rituales relacionados con los ciclos celestiales. La precisión de estas alineaciones sugiere un conocimiento avanzado de astronomía, que muchos consideran impresionante para su época. A pesar de los avances en la arqueología, todavía hay debates sobre cómo lograron mover y colocar estos gigantescos bloques con tanta precisión. Algunos piensan que utilizaban rampas y poleas simples, mientras que otros sugieren que tenían conocimientos tecnológicos perdidos. Sin duda, los monolitos de Baalbek no solo representan una hazaña arquitectónica, sino también un testimonio del profundo conocimiento astronómico y la capacidad de las civilizaciones antiguas para integrar ciencia y religión en sus monumentos. A lo largo de la historia, los dragones han sido símbolos poderosos en muchas culturas, representando desde la fuerza y la sabiduría hasta el caos y la destrucción. En la mitología china, por ejemplo, los dragones son criaturas benévolas que simbolizan la buena fortuna y la protección, a menudo asociados con el agua y la lluvia. Su presencia en relatos antiguos
refleja un profundo respeto y admiración por lo desconocido, y su figura se entrelaza con la idea de equilibrio en la naturaleza. En Europa, los dragones suelen ser vistos como criaturas peligrosas y temibles, guardianes de tesoros o símbolos de desafíos que los héroes deben superar. La leyenda del caballero que enfrenta a un dragón en la Edad Media refleja esa dualidad, una bestia que encarna el mal y la prueba de valor para los valientes. Estas historias alimentaron la imaginación y sirvieron como metáfora de la lucha interna contra los miedos y obstáculos. En muchas culturas mesoamericanas, los dragones o criaturas similares aparecen en mitos como símbolos de poder y transformación. Algunas leyendas hablan de serpientes emplumadas que representan la conexión entre el cielo y la tierra, y que poseen un carácter sagrado. Estas figuras mitológicas reflejan la visión de un mundo donde lo espiritual y lo terrenal están entrelazados, y el dragón se convierte en un puente entre ambos planos. En definitiva, la leyenda de los dragones en la historia revela mucho sobre cómo distintas culturas interpretaron lo desconocido y lo misterioso. Desde guardianes benevolentes hasta bestias temibles, estas criaturas simbolizan la complejidad de la naturaleza humana y su relación con lo divino y lo terrenal. Su presencia en mitos y leyendas sigue siendo un reflejo de nuestro eterno deseo de comprender lo que va más allá de nuestra comprensión. Los antiguos chinos fueron pioneros en muchas áreas que aún hoy nos sorprenden. Su cultura milenaria no solo se refleja en sus tradiciones y filosofía, sino también en sus inventos que cambiaron el curso de la historia. Desde la invención del papel y la brújula hasta la pólvora, cada uno de estos avances revela un profundo conocimiento y una creatividad extraordinaria. Pero además, en sus enigmáticas escrituras y monumentos se esconden secretos que aún desconciertan a los historiadores, dejando abiertas muchas preguntas sobre su verdadera historia y conocimientos ocultos. Uno de los mayores enigmas es cómo lograron desarrollar tecnologías tan avanzadas sin la ayuda de la ciencia moderna. La precisión en la fabricación de sus instrumentos y la sofisticación de sus mapas antiguos muestran un nivel de conocimiento que todavía asombra. Además, sus inventos no solo tenían aplicaciones prácticas, sino también un profundo significado espiritual y filosófico, reflejando su visión del universo y la vida. La historia de estos secretos nos invita a explorar un pasado lleno de innovación y misterio, donde la sabiduría ancestral sigue siendo un enigma por descubrir. Los templos y monumentos antiguos también guardan secretos sobre sus conocimientos y creencias. Las inscripciones y símbolos en sus muros sugieren que poseían conocimientos astronómicos y matemáticos muy avanzados, que aún no han sido completamente descifrados. Estos enigmas históricos nos muestran un pueblo que no solo construyó maravillas arquitectónicas, sino que también acumuló un legado de sabiduría que desafía nuestro entendimiento actual. La cultura china antigua, con sus misterios y descubrimientos, continúa siendo una fuente inagotable de fascinación y asombro. Mucho se ha especulado sobre la presencia vikinga en América mucho antes de que los exploradores europeos llegaran al continente. Se cree que los vikingos, navegando por el Atlántico en sus drácars, llegaron a costas que hoy corresponden a Canadá, específicamente a regiones como Terranova. Estas expediciones, realizadas alrededor del siglo X, podrían haber dejado asentamientos temporales o incluso permanentes, aunque la evidencia concreta aún es escasa y rodeada de misterios. La historia de estos exploradores nórdicos en tierras americanas revela un capítulo poco conocido de su audaz espíritu aventurero y su capacidad de navegación en mares desconocidos. Uno de los hallazgos más intrigantes es el yacimiento de L'Anse aux Meadows, en Canadá, donde se han encontrado restos que datan del siglo X. Estos restos incluyen estructuras de madera, herramientas y otros objetos que coinciden con la cultura vikinga, sugiriendo que hubo un asentamiento permanente o al menos un campamento de exploración. Sin embargo, todavía hay debates sobre si estos asentamientos fueron utilizados solo como puntos de parada o si realmente sirvieron como bases para explorar y quizás colonizar partes del continente.
La posibilidad de que los vikingos hayan llegado más lejos, incluso hasta el sur, sigue siendo una hipótesis que alimenta la imaginación y la investigación histórica. A lo largo de los años, se han reportado avistamientos y hallazgos que sugieren que los vikingos pudieron haber explorado áreas más al sur, incluso en lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Algunos investigadores creen que los relatos de leyendas indígenas y ciertos mapas antiguos podrían estar relacionados con estas exploraciones vikingas. Aunque no hay pruebas concluyentes, la posibilidad de que estas expediciones hayan sido más extensas de lo que se pensaba abre un capítulo fascinante en la historia de la exploración humana. La idea de que los vikingos no solo alcanzaron las costas del norte, sino que también se adentraron en territorios desconocidos, sigue siendo un misterio que despierta la curiosidad de historiadores y aventureros por igual. Se dice que en las tierras del norte existió una ciudad misteriosa conocida como Círculo de Piedra, rodeada de leyendas y enigmas que aún hoy desconciertan a los historiadores. Según las historias antiguas, esta ciudad estaba marcada por un enorme círculo de piedras, cada una con inscripciones y símbolos que parecen tener un significado desconocido. La leyenda cuenta que estas piedras no solo servían como marcadores, sino que también tenían poderes mágicos y protectores, ligados a los dioses nórdicos. La ubicación exacta de esta ciudad se ha perdido en el tiempo, y muchos creen que fue un centro sagrado, un lugar de rituales y ceremonias ancestrales. La fascinación por Círculo de Piedra ha inspirado numerosas teorías, desde que fue un sitio de culto hasta que ocultaba un tesoro oculto o un portal a otros mundos. Sin embargo, ninguna excavación ha logrado confirmar su existencia, lo que alimenta aún más su aura de misterio y leyenda en la cultura nórdica. Muchos relatos antiguos hablan de viajeros y exploradores que afirmaron haber visto la ciudad en sueños o en visiones, pero nunca lograron encontrarla en la realidad. Algunos creen que Círculo de Piedra fue destruida por un cataclismo o que fue escondida por los propios dioses para proteger su secreto sagrado. La estructura de las piedras, sus alineaciones y las inscripciones aún generan debates entre los expertos, quienes intentan descifrar su significado y propósito. La leyenda también menciona que en noches especiales, las piedras emiten un brillo misterioso, como si estuvieran vivos y conectados con fuerzas superiores. La historia de esta ciudad perdida sigue siendo uno de los mayores enigmas de la cultura nórdica, un símbolo de lo desconocido y lo mágico en su mitología. A pesar de la falta de pruebas concretas, la leyenda de Círculo de Piedra continúa inspirando a arqueólogos, historiadores y amantes de los misterios. Cada descubrimiento y cada teoría refuerzan la idea de que en algún rincón del norte aún puede existir un vestigio de aquella civilización perdida, un testimonio de su cultura y sus creencias. La historia de esta ciudad nos invita a reflexionar sobre lo desconocido y a mantener viva la curiosidad por los secretos que el pasado aún guarda en sus sombras. La leyenda de Círculo de Piedra es, sin duda, uno de los misterios más fascinantes y enigmáticos de la cultura nórdica, un recordatorio de que no todo lo que fue ha sido completamente revelado. Las civilizaciones del Valle del Indo, una de las más enigmáticas de la antigüedad, aún guardan secretos sobre su sistema de escritura. A diferencia de otras culturas, su escritura no ha sido completamente descifrada, dejando muchas teorías y especulaciones sin confirmar. Lo que sí sabemos es que sus símbolos y signos tenían un significado profundo, relacionado con su religión, comercio y organización social. La falta de una clave definitiva para entender su escritura hace que su cultura siga siendo un misterio fascinante para los arqueólogos y estudiosos. Además de su escritura, la cultura del Valle del Indo destaca por su sofisticación en urbanismo y arte, aunque todavía desconocemos muchos aspectos de sus creencias y rituales. Sus ciudades estaban planificadas con precisión, con calles rectas y sistemas de drenaje avanzados. Sin embargo, la verdadera naturaleza de sus mitos y religiones permanece oculta, alimentando teorías sobre una sociedad altamente espiritual y misteriosa, que pudo haber tenido conocimientos y prácticas que aún no logramos comprender del todo. Lo que hace aún más intrigante a esta civilización
es la ausencia de grandes monumentos religiosos o tumbas monumentales como en otras culturas antiguas. Esto sugiere que su cultura y religión podrían haber sido muy diferentes, quizás centradas en prácticas que no dejaron grandes estructuras visibles. La falta de inscripciones religiosas claras y la desaparición repentina de su civilización hace que los investigadores sigan buscando pistas en sus restos, intentando entender qué secretos escondían sus símbolos y qué historia real se oculta tras su cultura misteriosa. Los monjes budistas han sido guardianes de una sabiduría ancestral que se transmite a través de siglos. Sus templos, ubicados en lugares sagrados, no solo sirven como centros de oración, sino también como depósitos de secretos espirituales que muchos aún desconocen. La disciplina y la meditación son fundamentales en su vida diaria, permitiéndoles acceder a conocimientos profundos sobre la existencia y el universo. Estos monjes dedican su vida a la búsqueda de la iluminación, manteniendo vivas tradiciones que datan de hace miles de años, en un esfuerzo constante por entender los misterios del alma humana. Los templos budistas, construidos con una precisión asombrosa, contienen símbolos y escrituras que revelan secretos espirituales. En sus muros se encuentran inscripciones que hablan de la iluminación y del ciclo de reencarnaciones, conocimientos que solo los monjes más sabios pueden interpretar completamente. Estos lugares sagrados no solo son espacios de oración, sino también de estudio y meditación profunda, donde se preservan enseñanzas que buscan guiar a los buscadores hacia la paz interior y la comprensión del cosmos. La arquitectura de estos templos refleja un entendimiento profundo del equilibrio y la armonía universal. Dentro de estos templos, los monjes guardan secretos que han sido transmitidos de generación en generación. Algunos creen que existen textos ocultos que contienen conocimientos sobre el universo y la mente humana, secretos que solo los iniciados pueden acceder en momentos de profunda meditación. La búsqueda de estos misterios ha llevado a muchos a dedicar toda su vida a la contemplación y al estudio, en un esfuerzo por desvelar los enigmas que rodean la existencia. La espiritualidad en estos lugares trasciende lo material, conectando a quienes los visitan con una dimensión más allá de lo visible. La enigmática ciudad de Tiahuanaco, ubicada en los Andes bolivianos, sigue fascinando a arqueólogos y viajeros por igual. Sus imponentes estructuras de piedra, muchas de ellas aún sin explicación clara, muestran un nivel de ingeniería avanzado para su época. La precisión con la que encajan los bloques sin usar mortero y sus monumentos alineados astronómicamente generan un misterio que desafía las teorías convencionales sobre su origen y propósito. Uno de los enigmas más grandes es la Puerta del Sol, una estructura de piedra que parece tener un alineamiento preciso con los solsticios. Algunos expertos creen que funcionaba como un calendario astronómico, pero su construcción y significado exacto aún no se comprenden del todo. La precisión en su diseño y la calidad de la talla muestran un conocimiento astronómico sorprendente para su tiempo. Otra característica fascinante son las cabezas colosales, enormes bloques de piedra que representan figuras humanas con rasgos distintivos. La técnica para mover y colocar estas gigantescas esculturas sigue siendo un misterio, ya que no se han encontrado herramientas que expliquen su transporte. Estas cabezas parecen tener un significado ceremonial o religioso, reflejando la importancia de la espiritualidad en su cultura. El enigma de Tiahuanaco no solo radica en su arquitectura, sino también en su posible conexión con otras culturas antiguas. Algunos investigadores sugieren que pudo haber sido un centro de intercambio cultural o un punto de referencia astronómico en toda la región andina. Sin embargo, la verdadera historia detrás de sus construcciones y su propósito original aún permanece oculta en el tiempo, alimentando teorías y leyendas que desafían la historia oficial. Los antiguos egipcios no solo fueron maestros en la construcción de pirámides, sino que también desarrollaron conocimientos avanzados en ciencia y tecnología que aún sorprenden a los investigadores. Utilizaban métodos sofisticados para medir el tiempo,
como los obeliscos que funcionaban como enormes relojes solares, demostrando un entendimiento profundo de la astronomía y la geometría. Además, su medicina era sorprendentemente avanzada, con técnicas de embalsamamiento que requerían conocimientos precisos de anatomía y química, mucho antes de que la ciencia moderna existiera. La religión jugaba un papel central en su vida cotidiana, y muchas de sus innovaciones estaban relacionadas con rituales y creencias espirituales, integrando ciencia y fe en una misma cultura. La precisión con la que construían sus templos y monumentos revela un conocimiento técnico que todavía no logramos replicar completamente con la tecnología moderna, lo que alimenta las teorías sobre su posible uso de conocimientos secretos o tecnologías perdidas. Los jeroglíficos, además de ser un sistema de escritura, contenían conocimientos codificados sobre astronomía, medicina y matemáticas, que solo unos pocos sabían interpretar. La combinación de ciencia, religión y tecnología en el antiguo Egipto no solo refleja su avanzada civilización, sino también su visión del mundo, donde todo estaba conectado en un orden divino y científico a la vez. Otra faceta fascinante de los egipcios es su ingeniería en la construcción de sus famosas pirámides. No solo eran tumbas monumentales, sino que también representaban un conocimiento avanzado en matemáticas y física. La precisión con la que alineaban las pirámides con los puntos cardinales y la exactitud en el corte de los bloques de piedra muestran un dominio técnico que desafía las limitaciones de su época. Se cree que utilizaban herramientas de cobre y técnicas de arrastre y elevación que, aunque rudimentarias para nosotros, lograron crear estructuras que aún permanecen en pie tras miles de años. La tecnología que emplearon para mover y colocar los enormes bloques sigue siendo un misterio en muchos aspectos, alimentando teorías sobre conocimientos secretos transmitidos a través de generaciones. La religión también influía en estos avances, pues las pirámides eran consideradas puertas hacia lo divino, y su construcción estaba cargada de simbolismo astronómico y espiritual. La integración de ciencia, religión y tecnología en su cultura les permitió crear obras maestras que aún hoy nos dejan sin aliento, reflejando un nivel de conocimiento que, en muchos aspectos, supera a nuestro entendimiento actual. El conocimiento en medicina y embalsamamiento también revela una ciencia avanzada. Los egipcios desarrollaron técnicas para preservar cuerpos que requerían un profundo entendimiento de la anatomía y la química, mucho antes de que existieran microscopios o laboratorios modernos. Utilizaban resinas, sales y hierbas para desinfectar y secar los cuerpos, logrando una conservación que duraba miles de años. Los textos médicos jeroglíficos contienen instrucciones detalladas sobre cirugías, tratamientos y remedios naturales, muchos de los cuales todavía se estudian hoy en día. Este conocimiento no solo tenía un propósito práctico, sino también espiritual, ya que creían en la vida después de la muerte y en la importancia de preservar el cuerpo para el alma. La precisión y sofisticación de estos procedimientos muestran que los egipcios poseían una ciencia que combinaba elementos de biología, química y espiritualidad, una mezcla que les permitió alcanzar un nivel de conocimiento que en su tiempo era verdaderamente revolucionario. Los samuráis eran los guerreros de élite en Japón medieval, conocidos por su disciplina y un código ético llamado Bushido, que valoraba la lealtad, el honor y la valentía. Este código guiaba cada aspecto de su vida, desde el entrenamiento hasta la forma en que enfrentaban la muerte, creando una cultura de honor que aún fascina hoy en día. Las armas de los samuráis eran tan emblemáticas como su código. La katana, su espada principal, era considerada una extensión de su alma, con una hoja curva, afilada y meticulosamente forjada. Además utilizaban otras armas como el wakizashi y el yumi, el arco largo, que complementaban su arsenal y reflejaban su destreza y preparación en combate. Las leyendas sobre los samuráis abundan, desde historias de honor y sacrificio hasta relatos de duelos épicos. Muchos de estos guerreros se convirtieron en figuras míticas, inspirando cuentos que resaltan su valentía y su compromiso con su clan y su país, dejando un legado que trasciende el tiempo y sigue siendo símbolo de honor y disciplina. Se dice que en las profundidades de antiguas catacumbas,
ocultos bajo ciudades milenarias, yacen tesoros que han alimentado leyendas durante siglos. Estas cámaras subterráneas, llenas de pasajes estrechos y criptas olvidadas, han sido escenario de misterios y búsquedas desesperadas por parte de exploradores y aventureros que sueñan con encontrar riquezas perdidas. La oscuridad y el silencio en estos lugares solo aumentan el aura de enigma que los rodea, haciendo que cada rincón esconda secretos que desafían la historia oficial. Según las leyendas, algunos tesoros están protegidos por trampas mortales y enigmas que solo los más astutos pueden resolver. Se habla de cofres llenos de oro, joyas y objetos sagrados, escondidos en lugares que parecen imposibles de acceder. La historia también menciona antiguos símbolos y escrituras en las paredes, que sirven como pistas o advertencias para quienes se atreven a adentrarse en estos laberintos subterráneos en busca de fortuna y gloria. A lo largo de los siglos, muchos han intentado desenterrar estos tesoros, pero pocos han regresado con éxito. La leyenda de los tesoros escondidos en las catacumbas sigue viva, alimentando la imaginación de exploradores y arqueólogos que sueñan con descubrir los secretos que yacen en la penumbra. La historia de estos misterios subterráneos continúa siendo uno de los enigmas más fascinantes y peligrosos del pasado, un reto para quienes buscan la verdad oculta bajo capas de historia y leyenda. Los olmecas, considerados la primera civilización mesoamericana, dejaron un legado en forma de petroglifos que aún hoy enigma a los arqueólogos. Estos grabados en piedra, llenos de símbolos y figuras abstractas, parecen tener un profundo significado ritual y simbólico. Cada línea y forma puede representar deidades, eventos cósmicos o historias sagradas que solo los iniciados comprendían. La precisión y el estilo de estos petroglifos reflejan una cultura altamente simbólica, donde el arte no solo era decorativo, sino un lenguaje secreto que transmitía conocimientos ancestrales. El arte olmeca se caracteriza por sus formas geométricas y figuras humanas con rasgos distintivos, como ojos grandes y expresivos que parecen tener un significado espiritual. Estos petroglifos no solo adornaban templos y monumentos, sino que también servían como mapas o registros de mitos y leyendas. La simbología en sus grabados revela una cosmovisión compleja, donde los elementos naturales y sobrenaturales estaban profundamente entrelazados. Descifrar estos símbolos es como abrir una puerta a su mundo espiritual y sus creencias más profundas. Muchos expertos creen que los petroglifos olmecas tenían un propósito ceremonial, quizás usados en rituales para invocar protección o buena fortuna. La precisión en su ejecución y la ubicación en sitios sagrados sugieren que estos símbolos tenían un poder especial, transmitido de generación en generación. La interpretación de estos símbolos aún genera debates, pero lo que está claro es que para los olmecas el arte era mucho más que decoración. Era una forma de comunicarse con lo divino y preservar su historia sagrada en piedra, un legado que desafía el paso del tiempo. Se dice que Teotihuacán fue una ciudad construida por una civilización desconocida, mucho antes de que los mexicas la conocieran y la llamaran Ciudad de los Dioses. Sus pirámides, como la del Sol y la Luna, se alzan imponentes en medio de un misterio que aún desconcierta a los arqueólogos. La leyenda cuenta que estas estructuras contienen secretos ancestrales, quizás incluso conexiones con seres de otros mundos o civilizaciones perdidas que dejaron su huella en sus muros y en su alineación astronómica. Lo que hace aún más enigmática a Teotihuacán es que su civilización desapareció de repente, dejando tras de sí una ciudad enigmática y llena de símbolos. Nadie sabe quién la construyó exactamente, ni cómo lograron levantar esas gigantescas pirámides sin tecnología moderna. La leyenda también habla de un poder oculto en sus templos, un conocimiento que podría haber sido la clave para su misteriosa desaparición y que todavía hoy en día despierta la curiosidad de investigadores y aventureros. Al explorar las leyendas, algunos creen que en las profundidades de la ciudad hay cámaras secretas llenas de conocimientos prohibidos, protegidos por antiguos guardianes.
La estructura de las pirámides y sus alineaciones con los astros sugieren que esta civilización tenía un avanzado entendimiento del cosmos, quizás incluso más allá de lo que podemos comprender hoy en día. La verdadera historia de Teotihuacán sigue siendo un enigma, envuelta en mitos y misterios que desafían la historia oficial. Las antiguas civilizaciones africanas guardan secretos que aún fascinan a los arqueólogos y estudiosos. Su cultura, llena de símbolos y tradiciones, se refleja en elaborados artefactos y monumentos que desafían nuestra comprensión moderna. Desde las enigmáticas esculturas de Nok hasta las intrincadas joyas de Kush, cada pieza revela un mundo de creencias y rituales ancestrales. Estos objetos no solo eran decorativos, sino que tenían un profundo significado espiritual y social, conectando a las comunidades con sus antepasados y dioses. El arte en estas civilizaciones no solo era una forma de expresión estética, sino también un medio para contar historias y transmitir conocimientos. Las pinturas en paredes de templos y tumbas muestran escenas de la vida cotidiana, mitos y ceremonias religiosas. La precisión en los detalles y el uso de colores vibrantes reflejan una cultura rica en simbolismo y espiritualidad. Cada trazo y cada figura parecen tener un propósito, un mensaje oculto que aún hoy en día nos invita a descifrar sus enigmas. Pero no todo es historia visible. Muchos enigmas permanecen sin resolver. ¿Cómo lograron estas civilizaciones construir estructuras tan precisas y duraderas sin tecnología moderna? ¿Qué significan ciertos símbolos y patrones que aparecen en sus objetos? Algunos investigadores creen que estas culturas poseían conocimientos avanzados en astronomía, matemáticas y espiritualidad, transmitidos de generación en generación. Sin embargo, aún hay secretos que desafían nuestra comprensión, dejando un aura de misterio que enriquece su legado. En el siglo XV, la era de los exploradores comenzó a abrirse con figuras como Cristóbal Colón, quien buscaba rutas hacia las Indias, pero terminó descubriendo un continente completamente nuevo para Europa. Su llegada a América cambió para siempre la historia mundial, marcando el inicio de una era de conquistas y exploraciones que expandieron los límites conocidos del planeta. Otros exploradores como Vasco da Gama navegaron alrededor de África, logrando abrir una ruta marítima hacia la India. Este descubrimiento fue crucial para el comercio y la expansión de los imperios europeos, permitiendo un contacto directo con Asia y sus riquezas, y consolidando el poder de Portugal en los mares. Mientras tanto, exploradores como Juan Sebastián Elcano completaron la primera vuelta al mundo, demostrando que la Tierra era redonda y ampliando el conocimiento geográfico de la época. Este logro fue considerado uno de los mayores avances en la historia de la exploración, consolidando el espíritu de aventura y descubrimiento que caracterizó esa era. Se dice que las momias de la cultura nazca son mucho más que simples restos humanos. Son piezas clave en sus rituales religiosos. Estas momias, cuidadosamente envueltas en textiles coloridos, se conservaban en ceremonias sagradas donde se les rendía homenaje y se buscaba su protección espiritual. La leyenda cuenta que, en ciertos sitios arqueológicos en Perú, estas momias permanecen intactas, como si el tiempo no hubiera podido tocarlas, preservando detalles sorprendentes de su apariencia y vestimenta original. La conservación de estas momias se atribuía a técnicas ancestrales que combinaban el clima seco del desierto con rituales específicos. Los Nazca creían que estas momias eran portadoras de poderes sobrenaturales y que su cuidado aseguraba la prosperidad de su comunidad. La leyenda también señala que algunos de estos restos tenían características únicas, como tatuajes y objetos personales que reflejaban su estatus social y creencias espirituales, lo que las convertía en verdaderos tesoros culturales y espirituales. A lo largo de los siglos, estas momias han sido objeto de misterio y fascinación. Algunas leyendas sugieren que aún conservan poderes mágicos y que, en ciertos rituales secretos, se invoca su espíritu para pedir protección o buena fortuna. La forma en que fueron enterradas y conservadas
revela una profunda conexión entre los Nazca y sus creencias espirituales, dejando un legado que aún hoy sigue siendo un enigma para los arqueólogos y amantes de los misterios antiguos. Las civilizaciones precolombinas del Amazonas aún guardan secretos que desafían nuestra comprensión. Sus culturas, muchas de ellas aún sin ser completamente descubiertas, desarrollaron formas de vida únicas en un entorno inhóspito y denso. Se cree que estas sociedades tenían conocimientos avanzados sobre la selva, la medicina natural y la astronomía, que transmitían a través de rituales y tradiciones orales. Sin embargo, gran parte de su historia se perdió con el tiempo, dejando solo vestigios en sitios arqueológicos dispersos por la vasta selva. La dificultad de exploración y las condiciones extremas han impedido que conozcamos en profundidad sus misterios, pero los hallazgos recientes sugieren que estas civilizaciones pudieron haber tenido una organización social compleja y una relación espiritual profunda con la naturaleza que aún hoy nos sorprende. Uno de los mayores enigmas es cómo estas culturas lograron modificar y gestionar la selva para su beneficio, creando sistemas de agricultura en un entorno tan desafiante. Algunas evidencias indican que construyeron terrazas y canales para cultivar y controlar el agua, mostrando un conocimiento profundo del ecosistema. Además, se han encontrado restos de cerámicas y objetos ceremoniales que reflejan una vida espiritual muy activa, con símbolos y diseños que aún no han sido completamente interpretados. Estos hallazgos nos muestran que, a pesar de su aparente aislamiento, estas civilizaciones tenían un nivel de sofisticación que rivaliza con otras culturas más conocidas, dejando un legado de misterios aún por resolver. El misterio también se extiende a sus prácticas espirituales y creencias. Algunos estudios sugieren que estas civilizaciones tenían una conexión profunda con los animales, plantas y fenómenos naturales, considerándolos seres sagrados o intermediarios con lo divino. Se han hallado petroglifos y pinturas rupestres que parecen representar rituales y escenas místicas, pero su significado exacto aún se escapa a los investigadores. La forma en que estas sociedades interpretaban el mundo natural y su relación con lo espiritual revela una cosmovisión muy distinta a la de otras culturas antiguas, llena de simbolismo y misterio que todavía nos invita a explorar y entender. Los monjes taoístas han sido guardianes de conocimientos ancestrales que buscan armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu. Desde tiempos antiguos, practicaban técnicas de meditación y respiración para alcanzar estados elevados de conciencia, creyendo que la verdadera sabiduría residía en entender las leyes naturales del universo. Su vida estaba dedicada a la búsqueda de la inmortalidad espiritual y física a través de prácticas que combinaban filosofía, medicina y alquimia. Estos secretos se transmitían en templos escondidos en montañas remotas, donde el silencio y la contemplación eran esenciales para su aprendizaje. La alquimia taoísta era mucho más que la transformación de metales. Era un camino espiritual para transformar el cuerpo y alcanzar la longevidad. Los monjes creían en la existencia de elixires de vida y en técnicas secretas para cultivar la energía vital, conocida como Qi. A través de rituales y prácticas específicas, buscaban armonizar sus energías internas, creyendo que esto les permitía acercarse a la inmortalidad. Estos conocimientos, guardados celosamente, solo se compartían con aquellos que demostraban un compromiso absoluto con su camino espiritual. Los secretos espirituales de los monjes taoístas también incluían prácticas de visualización y energía que buscaban equilibrar las fuerzas del yin y el yang en su interior. Creían que dominando estas energías podían influir en su destino y en la salud del mundo que los rodeaba. Estos conocimientos se transmitían en ceremonias y en textos secretos, que solo unos pocos elegidos podían acceder. La disciplina y la meditación constante eran fundamentales para desvelar estos misterios y avanzar en su camino hacia la iluminación y la eternidad. Se dice que en las profundidades de los océanos existen templos sumergidos que guardan secretos de civilizaciones antiguas. Estas estructuras, cubiertas por siglos de arena y agua, parecen ser vestigios de un pasado misterioso y avanzado.
Los exploradores marinos han reportado encontrar ruinas con columnas y esculturas que desafían la lógica, como si el tiempo hubiera detenido su avance allí. La leyenda habla de templos que desaparecieron bajo el mar tras catástrofes naturales o guerras ancestrales, dejando solo sus ecos en las leyendas de las culturas antiguas. Muchos investigadores creen que estos templos podrían ser vestigios de civilizaciones perdidas, como Atlántida o Mu, que fueron tragadas por el mar en un evento catastrófico. La evidencia de estas estructuras sumergidas ha sido encontrada en diferentes partes del mundo, desde el Mediterráneo hasta el Pacífico, alimentando teorías sobre su origen y propósito. Sin embargo, la mayoría de estos sitios permanecen en el misterio, envueltos en leyendas y en la incertidumbre de si alguna vez podrán ser completamente explorados y comprendidos. Cada descubrimiento en estas profundidades aviva la curiosidad de arqueólogos y aventureros, que sueñan con desenterrar los secretos que estos templos guardan en su interior. La dificultad de acceder a ellos, debido a la presión del agua y la oscuridad, hace que cada exploración sea una hazaña. Pero, ¿qué otros misterios podrían estar ocultos en esas estructuras sumergidas? La historia y la leyenda continúan entrelazándose en un enigma que desafía la comprensión humana y que quizás algún día revele sus secretos. Al cerrar este recorrido por los misterios que aún desafían la historia, es inevitable reflexionar sobre cuánto nos falta por descubrir. Los enigmas sin resolver nos recuerdan que, a pesar de los avances tecnológicos y arqueológicos, la historia todavía guarda secretos que desafían nuestra comprensión. Cada descubrimiento nos acerca, pero también abre nuevas preguntas, manteniendo vivo el espíritu de exploración y curiosidad. Estos misterios nos inspiran a seguir investigando, a no aceptar las respuestas fáciles y a valorar la riqueza de lo desconocido. El misterio que envuelve estos enigmas sin resolver también nos invita a cuestionar la historia oficial y a explorar diferentes teorías que aún permanecen en la sombra. La historia no es solo un relato fijo, sino un campo abierto a interpretaciones y descubrimientos. La pasión por desentrañar estos secretos nos impulsa a seguir buscando respuestas, incluso cuando parecen estar fuera de nuestro alcance. La historia, en su esencia, sigue siendo un vasto territorio de incógnitas por explorar y comprender. Al final, estos enigmas nos enseñan que la historia no es solo un conjunto de hechos pasados, sino un proceso vivo que continúa desarrollándose. La búsqueda de respuestas nos conecta con nuestros antepasados y nos impulsa a seguir investigando, a desafiar las versiones oficiales y a mantener viva la llama de la curiosidad. Porque, en el fondo, lo que más valoramos no son solo las respuestas, sino el misterio mismo que nos invita a seguir explorando el vasto y enigmático mundo que nos rodea. Gracias por acompañarme en este recorrido por misterios y leyendas antiguas. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido. ¿Qué te sorprendió más? Déjalo en los comentarios.